Tenemos que poner las medidas para intentar, en la medida de lo posible, evitar que seamos víctimas de un ciberataque, pero también, sobre todo, para recuperarnos lo antes posible y para tener los datos lo más protegidos posibles. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio, junto a expertos y profesionales del sector, analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola a todos, muy buenas. Es un placer estar aquí hoy con grandes profesionales, tanto de la parte legal como de la parte jurídica, desde representando compañía aseguradora y también la mediación profesional. Me encantaría, si les parece, que se presenten cada uno. Y Nuria, si querés comenzar presentándote un poco a ti, qué es Logalty Group, y luego vamos uno a uno presentándonos para poder ya entrar en temática. Muchas gracias, Martín. Bueno, encantada de poder participar en este evento. Belén, un honor contigo volver a estar conjuntamente. Sabes que te sigo, además de ser clientes, y Damián, un placer conocerte también. Entonces, Logalty Group, a lo que no nos conocéis, somos prestadores de servicio de confianza, lo que eran las terceras partes por interposición. Nacimos en el año 2005 y fuimos el primer operador a nivel europeo. Entonces, teóricamente nosotros no tendríamos por qué cumplir DORA, pero como que damos servicios a grandes entidades financieras y aseguradoras, pues de rebote nos ha caído, perdonad decirme, el marrón. Porque no deja de ser que llevamos desde el año pasado, a principios de este año, recibiendo contratos de cumplimiento DORA que teníamos que exigirnos o no, pero bueno, estamos ahí dándolo todo, preparados y afrontar lo que nos venga. Bueno, muchísimas gracias, Nuria. Damián de Luis, en representación un poco de la mediación profesional. Bienvenido. Muchas gracias, Martín, por la invitación a participar en este evento. Insure Brokers es una corredora de seguros que ya lleva operando con vocación nacional ya desde hace más de 75 años. Estamos implantados en Asturias, en Oviedo, Gijón, Avilés y en Navia, pues para ofrecer soluciones aseguradoras enfocadas en el ámbito de empresa, ¿no? Excelente, Damián. Muchísimas gracias. Belén Pose, bueno, representante de la compañía aseguradora ARAG, directora de asesoría jurídica corporativa. Belén, bienvenida. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues nada, soy abogada desde hace bastantes años y también desde hace bastantes años pues dirijo lo que es la asesoría jurídica corporativa de ARAG. Como siempre me ha motivado mucho el tema del legal tech, de lo que es la aplicación de tecnología al derecho y todo lo que está relacionado. Como ya apuntaba Nuria, ya hace bastantes años que tuvimos ocasión de encontrar nuestras vidas profesionales precisamente en la búsqueda de introducir soluciones tecnológicas en un sector como es el jurídico dentro de seguros, ¿no? Porque aquí nos confluyen las dos cosas. En nuestro caso, somos una compañía especializada en protección jurídica. Y bueno, pues desde aquí, pues también llevamos ya unos cuantos años intentando hacer un papel también de, no sé si llamarlo evangelizador, pero bueno, explicando, como hacemos con otras normas, en nuestra condición de especialistas en defensa jurídica, pues los requerimientos de DORA, lo que hay que hacer para cumplir, qué queda dentro, qué queda fuera, y bueno, pues a ver si hoy también podemos contribuir con nuestro granito de arena a arrojar un poquito de luz sobre la cuestión. Estupendo, Belén. Muchísimas gracias y bienvenida. Vamos a dar un poquito de contexto sobre DORA. Lo que busca DORA, en cierta medida, es poder minimizar el efecto, no los ciberataques en sí mismos, pero el efecto de los ciberataques, ¿no? Obviamente sabemos que los ciberataques son cada vez más comunes, cada vez más sofisticados. Según un informe que teníamos de Cybersecurity Ventures, en 2023 se registró un ataque cada 39 segundos. Imaginemos la cantidad de ataques que se están registrando durante la duración de este webinar, ¿no? O sea, más de 2.200 ataques por día. Según una estimación de la Unión Europea, este coste global es de 5 billones de euros. En este contexto, la amenaza es constante, no se trata de si va a suceder, sino que cuándo, y por ende la resiliencia tecnológica de las entidades financieras, incluidas las aseguradoras y mediadores de seguros, se vuelve bastante crítica.
En este contexto es que el 17 de enero de este año DORA entra en vigor en toda Europa. Y es un reglamento que busca reforzar justamente la seguridad tecnológica en todo el ecosistema financiero, incluido el sector asegurador, para poder garantizar que se esté operando con normalidad, incluso en ciberataques o fallos como el que pudimos presenciar el lunes pasado. El principal foco, si se quiere, está en las aseguradoras, grandes grupos de mediación y proveedores críticos de tecnología. Por ende, las pymes de la mediación han quedado por fuera de la aplicación directa del reglamento, quedando excluidos los corredores y agentes de seguros con menos de 250 empleados. Aunque a primera vista esto puede parecer algo pensado solo para bancos o grandes compañías, también tiene implicancias en la mediación y justamente esto es hoy lo que queremos traer. La ciberseguridad, la gestión de riesgos tecnológicos en relación a los proveedores serán aspectos cada vez más relevantes. Quizás no únicamente por la regulación, sino que también por la propia exigencia del mercado, incluso de los propios clientes. Entonces, un poco la idea de hoy no es simplemente verlo desde la óptica de la regulación pura y dura, que como vemos quizás a la gran mayoría de los mediadores no les afecte directamente, pero sí en este contexto de trabajar más con entidades tecnológicas, de basarse en tecnología que quizás la pueda desarrollar uno mismo o que pueda cumplir con un proveedor tecnológico, cuáles son aquellas consideraciones que está bueno tener para cumplir la ley, pero también para proteger a uno mismo y para poder responder a necesidades del mercado. Entonces me gustaría, si les parece, con este contexto, hacer una pregunta disparadora para los tres, que es una pregunta un poquito abierta. ¿Cuál ha sido el mayor reto o cuál está siendo el mayor reto para justamente que trae DORA, para justamente la mediación de seguros, la distribución de seguros en este primer año de aplicación que ya lo están viendo en su día a día, con sus clientes, con sus proveedores? Me encantaría escucharles a los tres como para empezar y dar un puntapié inicial a este debate. Si quieres, abro yo el foro. Excelente. Yo creo que esto ha representado un reto técnico y organizativo, ¿no? Somos pequeños, no tanto como la aplicación exhaustiva del reglamento DORA, pero sí a una identificación clara y concisa de los riesgos que uno tiene, ¿no? Nos encontramos frente a retos técnicos de ataques, ¿vale?, de cualquier tipo, man in the middle o ataques de phishing, ransomware, etcétera, que luego después a nivel técnico, en función del tamaño, obviamente, del corredor, pues puede tener un apoyo externo a la hora de poder tener identificados esos riesgos, y eso a la hora de la verdad conlleva un coste, ¿no? Y luego después la otra parte es a nivel organizativo, porque luego después esto hay que intentar implementarlo en el día a día y hacerlo de forma natural, de tal forma de que tengamos interiorizado toda la organización de que la protección de la ciberseguridad del propio negocio es un objetivo para conseguir obviamente una continuidad clara, ¿no? Teniendo en cuenta que no es la parte necesaria de que el mediador tenga que cumplir excesivamente el reglamento, bien que nos deja ahí la parte de que en función una proporcionalidad de acceso en función de tu propio volumen, ¿no? No será lo mismo los riesgos que pueda plantear una correduría de tamaño medio o pequeño que pueda tener un gran broker. O sea, Damián, para matizar un poquito, internamente, dentro de la correduría, ¿han trabajado con el reglamento como para aplicarlo al pie de la letra o lo han utilizado también como un mecanismo para, justamente por la exigencia de mercado y la propia dinámica de la correduría, tenerlo como referencia? Efectivamente, hemos usado el reglamento como una referencia para poder después desarrollar un programa de forma interna, que es una especie de protocolo documentado, donde tenemos establecidos también los 7 puntos que refleja DORA, ¿no? Entre los cuales son la gestión de los riesgos, cómo comunicar a los clientes diferentes incidencias, obviamente los incidentes, si tenemos conocimiento de ello, porque esa es la segunda parte, cómo comunicarlos, cuáles son los plazos que son necesarios para poder comunicar este tipo de incidentes, y obviamente ese es un documento que tiene que ser interiorizado dentro de la propia organización y además de todos los departamentos, ¿no? Desde la parte comercial a la parte administrativa. En la parte administrativa, por ejemplo, pues estableciendo un protocolo que hemos realizado para las transferencias, pues obviamente pues para evitar cuestiones
que ha habido de los ataques, el famoso man in the middle, en el cual se modifica el número de cuenta de la compañía emisora, mientras que el hacker de turno esté snifando los datos, y en ese momento pues nos encontramos con la sorpresa, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones pues las hemos desarrollado a lo largo de varios meses, obviamente pues con mucha más voluntad que recursos también hemos dispuesto también de ellos, pero también muchísima más voluntad, obviamente pues con el ánimo de poder cumplir. Perfecto, buenísimo, Damián, muchas gracias. Nuria, Belén, ¿algún comentario para construir por encima de lo que comentaba Damián sobre, bueno, el principal desafío de este primer año de aplicación de Dora, cómo lo han visto en su organización o incluso trabajando con otros? Bueno, sí, nosotros lo hemos vivido como todo un reto, aunque empezamos a trabajar hace bastante tiempo. De hecho, yo ya estuve presentando pues Dora en las sesiones que hacemos anualmente en la Semana del Seguro, pues en cuanto se aprobó el texto ya lo estábamos presentando y advirtiendo, ojo, que la puesta en práctica de todos los requerimientos de esta normativa, igual que nos pasó con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, es muy exigente y requiere de muchas cosas. Evidentemente, nuestro punto de vista es un poco distinto del que estaba comentando Damián, en el sentido de que nosotros sí somos sujetos obligados totalmente impactados por todas las exigencias del reglamento. Me parece muy interesante esta visión de Damián, porque además es la que nosotros también hemos intentado explicar durante todo este tiempo, porque una cuestión es que te quedes fuera del ámbito formal de la aplicación de toda la carga de obligaciones que requiere Dora y que, por tanto, si por tamaño no llegas, pues estupendo, pero cuestión muy distinta es que si estamos dentro del sector asegurador y dentro del ámbito financiero y no tenemos en cuenta todas estas consideraciones, aparte de que creo que toda compañía, por grande o pequeña que sea, cualquier esfuerzo que haga para intentar resistir mejor cualquier proceso de ataque tecnológico y recuperarse rápido y proteger los datos, va a estar muchísimo más protegida también y va a cumplir mucho mejor con otras normas que no es directamente Dora y que sí que le son de aplicación, con lo cual la postura es muy interesante. Yo, sobre todo, agruparía las obligaciones a grandes rasgos como en 4 grupos. Por un lado, la necesidad de elaborar un marco de gestión de riesgos donde se detallen los procedimientos internos y todos los protocolos de actuación que hay que seguir y que están relacionados con riesgos tecnológicos y, como apuntaba muy bien Damián, adaptado a las circunstancias concretas de cada entidad, a sus riesgos y a las herramientas que tenga. El segundo grupo para mí sería la realización de las pruebas periódicas de los sistemas y de los protocolos para comprobar que esos sistemas son suficientemente robustos. Y ahí está todo el tema del programa de test y la incorporación de los hallazgos de las posibles vulnerabilidades que se detectan para corregir los sistemas. La tercera parte, pues creo que sería la información a las partes implicadas lo antes posible cuando ocurre el incidente, y todo el sistema de notificaciones a la autoridad, que volvemos a lo mismo. Si por tamaño me quedo fuera, no voy a tener que cumplir con eso, obviamente, pero es bueno que lo tenga presente. Y la cuarta parte sería como un seguimiento muy estrecho de todas las funciones tecnológicas que se subcontraten o que se deleguen a terceros, porque recordemos que uno de los sujetos que, independientemente de su tamaño, sí están dentro del ámbito de aplicación de Dora, es cualquier tercer proveedor tecnológico. Entonces, si a mí como mediador de seguros por tamaño no me llega, pero resulta que me pongo a trabajar con proveedores externos que no cumplen con esos requisitos, ojo con eso, ¿no? Es un poco encontrar ese punto de equilibrio para, sin tener la obligación legal expresa por tamaño, pero sí poder aprovechar las cuestiones que al final, bueno, redundan, yo creo, que en tener una mejor organización. Pues siguiendo el hilo de lo que dice Belén, pues nosotros como prestadores de servicio de confianza, en la parte de tecnología, pues lo hemos tenido bastante fácil porque nosotros prestamos servicios críticos al sector financiero y asegurador y llevamos 20 años prestando estos servicios. Entonces, además de auditarnos la ISO 27001, la 22301, la 9001, la ENS, nos audita Banco España. Entonces,
al prestar servicios críticos de firma, de identidad y de notificaciones, pues esa parte es la que teníamos más cubierta. Pero sí que hemos tenido que trasladar también nuestras obligaciones a empresas subcontratadas y hemos tenido que adaptarnos también al tema de notificaciones. Entonces, ese es el tema en el que hemos tenido que incorporar 2 personas más a las muchas que hay en el Departamento de Tecnología. Y otro reto que hemos tenido muy importante es leernos y dar respuesta a todos los contratos DORA que cada una de las entidades ha formalizado a su gusto. Es decir, no hemos podido poner un contrato estándar de Logalty y hacerlo extensible, porque muchas de esas compañías cotizan en el IBEX y tienen sus propios documentos y reglas que debemos cumplir. Por lo tanto, también hemos tenido que hacer un inventario exhaustivo de cómo quiere cada uno que se comunique, qué tenemos que hacer, qué pruebas tenemos que dar, en qué tiempo las tenemos que organizar, y eso ha hecho que tengamos que ampliar plantilla. Entonces, Logalty lo que lleva trabajando en este último año y lo que queremos que es algo que será necesario en todas las compañías es en minimizar el dato. Minimizar el dato, para eso también nuestro advisor está en la Unión Europea trabajando con EIDAS 2 y una de las soluciones que hemos sacado al mercado es que no, es decir, igual que cuando vamos a pagar a una entidad financiera pasamos la tarjeta por el TPV y nadie se queda con nuestra tarjeta, pues nuestro DNI que se lea en un lector NFC, nadie se quede con el DNI y Logalty aprovisione de forma segura la información que hay en el chip de ese DNI, de forma que si alguien ha manipulado el dato del plástico, que por €1 lo puedes encontrar fácilmente en Internet, pues no tengan que hacer uso de él, porque lo que sí que nos hemos encontrado es el dato y ataques contra el dato, que es lo más seguro. Entonces, como menos datos os demos y sean más seguros, menos riesgos van a tener las compañías aseguradoras y los mediadores. Y este episodio es traído por Folio, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Perfecto. Y justamente tratando este tema, Nuria, que tú decías un poco cómo minimizar el impacto, ¿no?, del dato a la hora de gestionarlo y cómo ello puede traer incluso más complejidades. En vez de más complejidades, lo que dices es reduzcamos la cantidad de datos que trabajemos justamente para minimizar la complejidad de la solución. Pero preguntarte, Belén, sobre todo, que en ARA obviamente entiendo que tiene una aplicación directa de DORA, pero ¿cuáles son las sanciones? Explicitémoslas, ¿cuáles son las sanciones del no cumplimiento de estas normas? Tanto sanciones explícitas, o sea, de la regulación en sí mismo, y quizás un poco lo que ya adelantabas, ¿no? Las sanciones que no están explícitas, pero que son implícitas quizás del mercado o de la posible no aplicación de medidas que justamente te puedan minimizar el impacto de los ciberataques. Sí, aquí la regulación, por empezar por la parte directa de DORA, la regulación del reglamento, lo que establece por un lado es la posibilidad de establecer sanciones administrativas cuando se incumplen las obligaciones fundamentales, pero también hace referencia a la posibilidad de imponer sanciones penales. Es decir, no solo se queda en la parte administrativa, sino también en la penal. DORA también prevé la posibilidad de que se puedan emitir requerimientos para que se ponga fin a lo que es la infracción de la conducta, para poder exigir el cese de las conductas que consideren que son contrarias a las disposiciones del reglamento, evidentemente pues las multas, y también prevé la posibilidad de exigir, en la medida en que el derecho nacional de cada estado lo permita, los registros de tráfico existentes que obren en poder de un operador de telecomunicaciones cuando existan sospechas fundadas de infracción del reglamento, y esos registros puedan ser pertinentes para una investigación de infracciones, y naturalmente publicar avisos y declaraciones públicas con la identidad del incumplidor, con el consiguiente daño reputacional que todo esto puede hacer. Así que la cuestión va más allá de la pura cuantía económica, que en este caso es muy disuasoria, igual que lo viene siendo en las últimas regulaciones europeas, y yendo, ya os digo, incluso más allá a nivel de también prever esa posibilidad de infracciones penales.
Y como apuntaba también Nuria, claro, al final si vamos todos por el camino de minimizar el dato, que al final es como la otra parte, ¿vale? Aquí estamos diciendo, muy bien, tenemos que poner las medidas para intentar, en la medida de lo posible, evitar que seamos víctimas de un ciberataque, pero también, sobre todo, para recuperarnos lo antes posible y para tener los datos lo más protegidos posibles. Todo lo que sea avanzar en esa minimización, que también en sí misma incorpora un cumplimiento de lo que son las exigencias de la normativa en vigor en materia de protección de datos, pues probablemente nos va a ayudar a evitar meternos en todas estas cuestiones que pueden salir muy, muy caras a quienes son sujetos obligados. Pero no solo, porque como aquí conviene recordar que con la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos hay una previsión y de hecho hay una línea jurisprudencial interesantísima del Tribunal General de la Unión Europea sobre la posibilidad de, una vez yo he sido víctima de un ciberataque, digamos, o mis datos se han visto expuestos porque la compañía que tenía que protegerlos ha sufrido un hackeo y no ha podido evitar esa exposición pública, hay mecanismos específicos pensados para poder reclamar daños y perjuicios derivados de esa situación y de esa exposición, y una jurisprudencia, pues como os decía, muy interesante sobre ver hasta qué punto, si yo he tomado todas las medidas como organización que podía para proteger conforme a lo que es el estado del arte, hasta qué punto ahí se me va a poder igualmente reclamar un daño y perjuicio por esa exposición del dato. Y bueno, nos ayudarán a seguir estando muy, muy entretenidos con todo el entorno normativo y legal que nos acompaña en esta materia, seguro en los próximos años. Excelente. Y quería aterrizar un poquito más en lo práctico, Damián, si te parece. Un poquito a lo concreto y desde una correduría que tú mismo catalogabas de que no son demasiado grandes, de que tienen bastante voluntad y obviamente algunos recursos como para poder aplicarlo. Está un poco el detrás de escena de poder empezar a navegar no tanto la regulación, sino que prácticas que les ayudasen justamente además de cumplir con la regulación, a minimizar el impacto de los ciberataques y minimizar la cantidad de ciberataques, obviamente, que pueden llegar a serles afectados. Nosotros aquí en la correduría ya desde hace tiempo tenemos apoyo externo con una empresa que nos ofrece pues un mantenimiento integral de todo el sistema de red. A partir de la entrada con el reglamento DORA y luego después con unos momentos claros de reflexión, pues obviamente pues para mejorar nuestra propia operativa de negocio y obviamente ser corresponsables con lo que tenemos dentro del mercado y obviamente con nuestros propios clientes, pues nace la necesidad de intentar buscar un marco de trabajo donde todos nos encontremos seguros, ¿no? Ya del dato, obviamente, fundamental y sobre todo por la parte de que las exigencias de cumplimiento normativo más tarde o más temprano, yo tengo muy claro que llegarán hasta el más pequeño, y esto nace pues a partir de ahí con un grupo de trabajo, una cuestión de índole técnica y organizativa. Nosotros afortunadamente podemos destinar algunos recursos al desarrollo de este tipo de acciones, pero luego después dentro de la propia organización pues a lo mejor tenemos que adoptar roles o adaptarnos a la propia organización y a determinadas circunstancias porque no tenemos un departamento de TI externalizado, porque no somos un gran broker, que eso sí que no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? Nosotros a partir de ese grupo de trabajo y con ese guión del reglamento DORA, pues hemos establecido unas determinadas capas a donde nosotros realmente tenemos que llegar. De forma sencilla, pues establecer una copia de seguridad fuera de línea, que a lo mejor puede ser una cuestión de perogrullo, pero que yo he visto que en su momento pues nosotros las hacíamos todas a nivel de cloud, ¿no? Pues en estos momentos ya tenemos copias de seguridad fuera de línea, que puede parecer, ya digo, una perogrullada, ¿no? O establecer un determinado nivel de capa de acceso a determinados datos. No es lo mismo que pueda acceder, por ejemplo, el CEO de la empresa a todo tipo, obviamente, de clientes y demás, que luego después a otros accesos de clientes que puedan tener otro tipo de empleados, ¿no? Excelente. Nuria, en este contexto, entiendo que ustedes ayudan a diferentes compañías como a justamente ponerlo en práctica. ¿Quieres contarme un poco cómo es que comienza ese recorrido en donde vosotros pueden ayudar?
No, lo primero que hacemos es les damos a conocer las herramientas que nosotros estamos utilizando. En Logalty, aquello que vendemos y desarrollamos lo aplicamos, ¿vale? Entonces, para todo lo que es las plataformas de gobierno, riesgo y cumplimiento, que es las herramientas que permiten gestionar las políticas de los riesgos, los controles de registro, las evidencias y demás, nosotros utilizamos Site 360. Después también hay gestión de eventos de información, ¿no? Los SEIM. Aquí cada empresa tecnológica utiliza el suyo. Eso está pensado para departamentos grandes de tecnología. Nosotros, para lo que es toda la monitorización externa, utilizamos Pingdom, y para lo que es monitorización interna, pues utilizamos Grafana. Nosotros tenemos la gran suerte que entidades nuestras son entidades financieras, y los Black Fridays y demás nos enteramos unos cuantos días porque nos avisan antes, pero no tenemos ningún problema y vemos cómo aumenta el tráfico, pero sí que hemos de estar preparados todos para poder aceptar picos. Luego tenemos herramientas de ticketing que utilizamos Jira, que allí registramos tanto incidencias de tecnología como consultas que hagan nuestros clientes sobre servicios nuestros, y hay los tiempos de respuesta, por lo que también es algo que podemos evaluar. Luego, en la parte interna hemos montado SharePoint con departamentos, está desde la dirección, jurídico, comercial, desarrollo de producto, marketing, dando acceso a cada uno de los departamentos, a las personas que tienen acceso, para poder versionar los documentos que en ellos están. Y luego lo que sí que ha hecho la compañía es formar y concienciar al personal. Tenemos que buscar sistemas para que identifiquemos bien a vuestros asegurados aportando el mínimo dato, y lo que estamos haciendo es eso de poder leer la lectura del chip y poder daros la información viable de que la persona que estáis asegurando, sobre todo en productos vida y planes de pensiones, sea esa persona. Esto va ligado con las regulaciones que nos afectan tanto a vosotros, compañías, como a las tecnológicas. No sé si sabréis que a partir de junio, si se utilizan datos biométricos en las comparativas para detectar que una persona es la que es, se tiene que hacer un análisis de impacto. Excelente. Nuria, buenísimo. Damián, concretamente, viéndolo más desde el lado de la oportunidad, ¿ha habido algún acercamiento por parte de clientes o posibles clientes con esta regulación o con el impacto de la ciberseguridad que cada vez más nos está amenazando? O sea, ¿esto tiene, tú que estás en el ámbito comercial, algún ángulo comercial que también haya sido positivo desde el punto de vista del corretaje puro y duro? Bueno, obviamente, desde que se han magnificado los ataques, obviamente a nivel de seguro, pues las compañías han sacado soluciones y nosotros obviamente pues las hemos distribuido, ¿no? Para nosotros, yo considero que hay buenas soluciones en el mercado, muy buenas soluciones en el mercado, donde previamente te realizan una auditoría de tus vulnerabilidades y te presentan un informe muy completo, y donde a partir de ahí, con ese informe de vulnerabilidades, también se establece una determinada prima, ¿no? Obviamente se establecen un mínimo de requisitos para poder ser asegurable, y luego después, a partir de ahí, hasta la propia compañía te puede proporcionar la solución hasta del antivirus, ¿no? Pero no todas las empresas son conscientes o no quieren ser conscientes o no creen que vayan a ser atacadas. Y yo aquí establezco dos diferencias. Una, la compañía pyme que ha sido atacada y que ya ha adquirido la conciencia de que esto tiene que tomar una determinada medida con ello, bien en la parte previa de implementación de acciones, y luego después la parte final, que es el ciberseguro, ¿no? Y luego después está la otra compañía que ha sido atacada y que no lo sabe. Y hay muchas que precisamente, nosotros hemos visto aquí casos que son absolutamente, bueno, puedes decirlo, inverosímiles, ¿no? Y en el caso de las transferencias, que es uno de los que durante un tiempo estuvo muy en boga, el ataque del Man in the Middle, que era la edición del número de cuenta donde poder hacer el giro al proveedor de turno, muchos todavía, después de haber perdido, pues muchos pensaban que estaban perfectamente protegidos, ¿no? Pero lástima es que haya tenido que llegar el siniestro para tener que poner encima de la mesa, pues obviamente, pues las soluciones. Bien.
Genial, muchísimas gracias, Damián. O sea que hay un ángulo comercial posible ahí, obviamente, más allá del ángulo de aplicación para lo personal. Me gustaría pasar las preguntas del público, ya que estamos un poco en hora. Hay dos preguntas. Voy a comenzar por la primera, de Juan Rivas Durán, que dice, pero ¿cómo afecta de forma práctica a Dora a la mediación de menos de 250 empleados? Belén, ¿te gustaría un poco comentar sobre esto desde la perspectiva jurídica? Claro, desde la perspectiva jurídica no le podemos decir a Juan que tenga la obligación de aplicar las previsiones que se contienen en DORA porque está por debajo, está, digamos, dentro de lo que es el ámbito de exclusión, porque el reglamento lo que hace primero es decir, mis previsiones son de aplicación a los intermediarios de seguros. Y después dice, pero los intermediarios de seguros que no pasen de una determinada dimensión, pues no le van a ser mis normas de aplicación. Pero yo lo que le diría aquí a Juan es que en el contexto en el que nos encontramos y donde todo está tan interrelacionado, y teniendo además en cuenta la carga regulatoria que tienen los mediadores de seguros, como todos los que operamos en un mercado sujeto a supervisión, como es el asegurador, le diría que, bueno, pues que lo más recomendable es lo que ha expuesto Damián. Es decir, vale, no me aplica directamente, pero lo voy a tomar como referencia desde un punto de vista, vamos a decir, voluntario. ¿Y por qué? Porque ¿qué están consiguiendo haciendo esa aplicación orientativa y voluntaria? Pues probablemente están consiguiendo evitar incurrir en otro tipo de incumplimientos de otra normativa relacionada y sobre todo al final el mensaje también que lanza un poco la regulación de DORA, que cada una de las compañías que forman parte del sector puede contribuir a mejorar los niveles de seguridad del sector. Entonces, bueno, le diría que como mínimo estaría bien que intentaran hacer ese ejercicio y que es cierto que si no lo hace, desde la perspectiva de aplicación de DORA, desde un punto de vista de cumplimiento nada le va a pasar, desde un punto de vista de ser víctima de hackeo, pues ya probablemente tendrá muchos más números para tener otro tipo de problemas si no hace absolutamente nada para intentar al menos adaptar lo que son las buenas prácticas que se están predicando del sector. Y en este sentido, pues es bueno el intentar adaptarse al menos a unos mínimos. Esto es un poco lo que yo le diría a Juan desde mi punto de vista. A mí, si me dejas intervenir, desde el Sí. punto de vista puramente tecnológico, yo le diría a Juan que empezara a poner en sus sistemas unas passwords seguras, ¿vale? De unos 16 caracteres, a ser posible. Ya sé que son muchos caracteres, pero hay herramientas para también de forma segura, que las guardan de forma encriptada, en que aparezcan letras, números, caracteres especiales para ir protegiendo sus datos. Genial. Bueno, quiero, para poder tocar la última pregunta, quizás Belén me das una respuesta ahí concreta para respetar también el tiempo. Jorge Salazar preguntaba, respecto a las sanciones, entiendo que también hay plazos de subsanación y requerimientos antes de sancionar o publicar la infracción, ¿verdad? Muchas gracias. Más que de subsanación, a ver, como todo procedimiento administrativo, cuando se te notifica una sanción como sujeto sancionado, tienes unos derechos, primero a hacer alegaciones y después a recurrir, pero de ahí a que vayas a tener un margen para hacer cosas y adaptarte, y aquí no ha pasado nada, supongo que está pensando en el proceso que se sigue en protección de datos, que a no ser que sean conductas de muchísima gravedad, sí que es cierto que la primera vez que no tienes antecedentes sancionadores, pues no te sancionan, te requieren, te dan un plazo y demás, pero depende de la gravedad de lo que estemos hablando, eso no va a ser así. Así que yo no confiaría en exceso en la posibilidad de, aunque incumpla, no ser multado, porque si incumplo voy a ser multado. Bueno, muchísimas gracias, Damián, Nuria, Belén, y obviamente a todos los participantes que estuvieron hasta aquí, hasta el final, por hacer sus preguntas, por participar, por completar la encuesta, que dicho sea de paso, podemos ver los resultados, que el 55% no está previsto tener un responsable de ciberataques y luego el 50% restante sí lo tiene entre interno y la mayoría y externo un poquito. Creo que si hay un aprendizaje aquí es que quizás la regulación en sí mismo no es tan importante únicamente, sino que el detrás de fondo que existe para justamente minimizar el impacto que den los ciberataques en la organización. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. De vuelta, gracias a los invitados y esperamos que también lo hayan disfrutado. Y esto quedará grabado y será publicado en Historias Aseguradas. Gracias, Seguros News, obviamente, por la distribución también. Y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.
Esto fue Historias Aseguradas, donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios todos los lunes. Suscríbete en tu plataforma favorita para no perderte ninguna conversación clave del sector.